tardes, bienvenidos a una semana más aquí a Profesor Ciencia. Hoy, como siempre, empezaremos con las dudas de matemáticas, en este caso 2, que nos han hecho llegar a través del Classroom. Ahí lo tenéis en pantalla, el código uniros, o también tenéis en el medio del programa para cualquier duda. En nuestra sesión de avances tecnológicos, noticias tecnológicas, hoy hablaremos o seguiremos hablando de movilidad sostenible, el presente y el futuro, y acabaremos con un problema de física, en concreto explicaré la velocidad de escape. Y ahora, sin más, comenzamos el programa. Lo dicho, comenzamos con las dudas matemáticas, en este caso un sistema de ecuaciones no lineales. No es complicado, pero supongo que es un poquito raro. Vale, si os fijáis, en este caso no es lineal porque, aunque la primera línea es lineal porque es de primer grado, aquí es tipo exponencial. Vale. Aquí lo más fácil, como siempre tengo dicho, que empecéis con la parte no lineal, es decir, que despejéis la parte o la ecuación no lineal. En este caso, voy a despejar la x porque no tiene nada delante, como aquí un menos, y ahora al pasar para allá, como está restando, pasaría sumando. Ya tendríamos despejada la x. Ahora lo más sencillo es donde ponga la x, tengo que poner esto. Y ya prácticamente está hecho porque ya es fácil. Ya hicimos uno muy parecido, ya sabéis, ahí tenéis el YouTube si queréis mirar para atrás. Y en algún otro programa lo explicamos, ¿vale? Como todo es de base 2, el siguiente paso es muy sencillito. Esto de aquí lo vamos a separar en dos potencias. 1 más i es esto de aquí, es decir, que lo único que he hecho es despejarlo en 2. Y ahora, o bien podéis operar, o bien igualaríamos esto con esto y esto, o vamos a hacerlo bien y, por ejemplo, a 2 elevado a i le voy a llamarlo a. Y en este caso, al sustituir aquí, esto me va a quedar 2a menos a igual a 2. Es una ecuación de primer grado, muy sencillita. Si 2 menos 1 me va a quedar a igual a 2. En vez de tenga la a, me vendría aquí y 2 como 2 elevado a i es a, que es 2. Aquí como si hubiera un 1, la i vale 1. Y si la i vale 1, en este caso, al despejarlo la x, me cedería 2. Así que nuestra solución, siempre lo digo que lo remarquéis, sería esta. Sería la solución para nuestro sistema de ecuaciones no lineal, ¿vale? Ya sabéis, empezar siempre con la parte no lineal y después la despejamos siempre la parte que tenga cuadrado, en este caso en exponenciales o sin un logaritmo, ¿vale? Siempre la parte más sencillita es la que despejamos para después sustituir. Y ya simplemente, como veis, nos ha quedado aquí una ecuación exponencial. He hecho un cambio de variable que está por aquí. Me ha quedado una ecuación de primer grado. He calculado la nueva variable y después he sustituido aquí para calcular las variables originales. Este es el sistema de ecuaciones lineal que nos ha hecho llegar a través del Classroom. Ya sabéis, si no lo habéis entendido bien o queréis que haga uno más complicado, ahí tenéis el código del Classroom, uniros, o el email del programa y hace llegar vuestras dudas. Ahora vamos a seguir con vectores. Y la siguiente duda que nos han hecho llegar a través del Classroom es que explique la diferencia entre producto escalar, producto vectorial y producto vectorial mixto, ¿vale? Para los alumnos de primero de bachillerato, de cuarto de la ESO, ¿vale? El producto escalar lo sabéis, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto. Por ejemplo, si tengo dos vectores, que sería este caso, me voy a averiguar, el producto escalar simplemente era multiplicar 2 por 1, y me llama esto A y esto B, por recordar un poco, los conceptos un poco más básicos, sería 2 por 1, 2, ¿vale? Más 9, en este caso me saldría 11, como es distinto de 0,
no serían perpendiculares, y por la formulita esta del coseno del ángulo que forman dos vectores, ¿vale? Aquí iría el producto escalar siempre en valor absoluto, y aquí el producto de los módulos, que os recuerdo que los módulos no es más que cada coordenada al cuadrado la hago a la raíz. En este caso formaría un ángulo que no vamos a calcularlo para no perder tiempo y irnos directamente a lo de 3 dimensiones. Esto es lo que tenéis que saber según, es decir, hacer el producto escalar de dos vectores, ¿vale? Vale, en 3 dimensiones también existe el producto escalar. Pero el producto escalar, por ejemplo, en el primer grupo de vectores que he puesto aquí, ¿vale? Para calcular el producto escalar de esos vectores tendrían que ser 2 a 2. O, si me preguntaran el producto vectorial mixto, sí, pero lo vamos a hacer con este conjunto de aquí que está aquí, ¿vale? En este caso, el producto escalar en 3 dimensiones es exactamente igual que en 2 dimensiones. Es decir, si yo quiero calcular el producto vectorial, por ejemplo, de los dos primeros, simplemente sería 2 por 4, 8, 5 por 3, en este caso sería 15, porque menos por menos más, y 3 por 2, 6, ¿vale? Como veis, me sale distinto de 0. Si no me equivoco, sale 29, sí, sale distinto de 0, pero es importante. Por lo tanto, formaría un ángulo, es decir, serían dos vectores, ¿vale? Lo dibujo en 2 dimensiones, yo soy malo dibujando, ¿vale? Formaría un ángulo, ¿vale? Esto sería U y V, ¿vale? Os recuerdo que esto sería en 3 dimensiones, ¿vale? ¿Vale? Sería en 3 dimensiones, formaría un ángulo que la fórmula es exactamente la misma que yo he puesto ahí, es decir, la del coseno, ¿vale? En este caso de U con V, producto escalar aquí arriba, siempre en valor absoluto. Cuidadito, ¿vale? Que esto no, ahora cuando explique el producto vectorial, esto no es el determinante, es decir, eso es el valor absoluto, ¿vale? Del producto escalar. Y aquí iría el producto de los módulos, ¿vale? Es igual, pero en 3 dimensiones, como estáis viendo, ¿vale? El producto escalar en 3 dimensiones, como igual que en 2 dimensiones, lo que trata es de averiguar si son perpendiculares o no, ¿vale? Es decir, lo tendríamos que hacer 2 a 2, que en este caso yo no voy a hacerlo porque habría que hacer este con este con este y este con este, ¿vale? ¿Vale? Si salen 0 como en 2 dimensiones, significaría que son perpendiculares, el ángulo que forma en este caso sería 90 grados, ¿vale? Vale, lo que sí voy a explicar, una vez que tenemos hecho el producto escalar de esos dos vectores, ¿qué significa el producto vectorial? Vale, el producto vectorial, ¿vale? Tiene muchas utilidades en física, en matemáticas también, pero en física sobre todo porque, ahora por ejemplo, cuando más adelante os explique algún tema de magnetismo, o los alumnos que estoy dando en física, es importante trabajar porque trabajamos con vectores que tienen una dirección, otro tiene otra dirección, y a la hora de multiplicarlos vectorialmente me da un vector que es perpendicular a los otros dos, que es en el caso, por ejemplo, si yo cojo estos dos vectores y en vez de multiplicarlos escalarmente, lo multiplico vectorialmente, que se pone con una X, el resultado no va a ser un número, va a ser un vector, ¿vale? Y es un vector que va a ser perpendicular a los otros dos. He dicho en física es importante, en matemática también. Por ejemplo, los alumnos que estáis dando ahora plano, cuando yo multiplico dos vectores directores de un plano, obtengo el vector normal del plano, que es el vector perpendicular al plano, ¿vale? Por eso es importante el producto vectorial de dos vectores me da un vector perpendicular, ¿vale? Si el producto escalar nos ayuda a determinar si es o no perpendicular, igual que en 2 dimensiones, el producto vectorial me da un tercer vector. ¿Y cómo lo calculamos? ¿Veis las barritas? Estas no son las barritas del valor absoluto. Simplemente os las vais a encontrar así y con la X, ¿vale? Es el producto vectorial. Vale. Pues se pondría los dos vectores aquí en filas como una matriz. Y aquí se pone I de la componente X, J de la componente Y K de la componente Z. Y se forma un determinante. Aquí hay dos formas de hacerlo, bien por lo de las estrellitas que ya sabemos de Sarro, poniéndolo en forma de cascada, o por adjunto, que me gusta a mí hacerlo por adjunto porque es más rápido
y más intuitivo. ¿Qué significa por adjunto? ¿Vale? Para calcular la componente del vector y, ¿vale? Tacho columna 1, fila 1, y la componente en este caso sería, me quedaría este determinante de orden 2, que en este caso me va a quedar menos 10 y menos, ¿por qué menos? Porque sería este por este menos este por este. Así que en este caso me va a quedar menos 1, es decir, que la primera coordenada de nuestro vector perpendicular sería menos 1, ¿vale? ¿Y cómo calculo? Voy a borrar aquí para que no nos liemos. Bueno, voy a poner aquí la i, esto era un 2 y un 4. Ahora haríamos lo mismo con la j, ¿vale? Es decir, tacharíamos por aquí y me quedaría ahora 2 por 2, 4, menos 12. Es decir, que me va a quedar menos 8. Cuidadito, ¿os acordáis de cuando hemos explicado otras veces la matriz inversa y explicábamos la matriz adjunta, que en algunas había que cambiar el signo? En este caso hay que cambiar el signo porque este elemento es impar, ¿vale? Entonces, en vez de menos 8, pondríamos 8, ¿vale? Cuidadito, ¿vale? ¿Vale? Es como estamos haciendo adjuntos, entre comillas, ¿vale? Lo que estamos haciendo son menores, ¿vale? Y este es el elemento impar, como la matriz adjunta, que cambiábamos el signo, ¿vale? Y ahora ya por último haríamos lo mismo con la K. Vamos a borrar para no liarnos. Este era un menos 3 y un 2. Ahora haríamos lo mismo con la K. Y nos va a quedar 2 por 2, 4. Y otra vez nos queda, ahora sería menos 12 para cambiarle el signo. Es decir, que sería 12, es decir, nos queda 16. ¿Vale? Y este sería el vector perpendicular a U y a V, ¿vale? Cuidadito, ¿vale? A U y a V. ¿Vale? Os recuerdo, el producto vectorial de dos vectores me da un tercer vector que es perpendicular a los otros dos. Muy útil en planos que estaréis viendo, seguramente si no estáis viendo ya, los vais a ver en breve o después de Navidad. O si lo estáis viendo ya, os espero que os sirva, ¿vale? Es decir, que si queremos calcular el vector normal de un plano a través de dos directores, hacemos el producto vectorial de dos vectores, ¿vale? Hasta ahora llevamos el producto escalar de tres vectores que me ayuda a determinar si es o no perpendicular, y lo que obtengo es un escalar, es decir, un número. Y si hago el producto vectorial de dos vectores, obtengo un vector perpendicular, ¿vale? Es decir, un vector. ¿Para qué es útil este producto vectorial? Por ejemplo, para calcular el área de un paralelogramo. Y diréis, bueno, Andrés, si tengo un vector, ¿cómo calculo el área del paralelogramo? Muy fácil. Le haríamos el módulo a este vector nuevo, que lo vamos a llamar, por ejemplo, A, ¿vale? Le haríamos el módulo A, ¿vale? Esto sería el área de por ejemplo, de un paralelogramo. ¿Por qué? Hemos partido de dos vectores en tres dimensiones, ¿vale? Si lo hiciéramos bien, obtendríamos un paralelogramo, es decir, multiplicar, entre comillas, como multiplicar lado por lado, ¿vale? Obtendríamos el área de un paralelogramo, ¿vale? Cuidadito, es un vector, si me preguntan por el área no puedo poner vector, porque es el vector perpendicular. Habría que poner el módulo de ese vector para calcular el área. Para eso es útil el producto vectorial, aparte de calcular el vector perpendicular. Vale. ¿Y cuál es el siguiente ejemplo o cuál es el siguiente producto vectorial conocido como producto vectorial mixto o el producto escalar de tres dimensiones? Vale, si aquí lo hemos hecho con dos vectores, si yo hago ahora el producto vectorial, si me preguntaron por ejemplo de estos tres que tengo aquí, que hiciéramos su producto vectorial, y nos lo pondríamos así, ¿vale? Esto no es más que construir la matriz que forma los tres vectores, ¿vale? Ya sabéis, lo hacemos por Sarrus, ¿vale? Yo ya previamente lo tenía calculado, sale 7, es decir que el producto vectorial de tres vectores me da un número, ¿vale? Al igual que el producto escalar, por eso no lo he borrado,
me daba un escalar, aquí también me sale un escalar, es un número. ¿Para qué me vale hacer el producto vectorial de tres vectores? Para ver si son o no coplanarios o perpendiculares entre sí. Si aquí me hubiera salido 0, significa que son coplanarios, ¿vale? Para lo que estéis viendo ahora plano, significa que están en el mismo plano o que son perpendiculares entre sí. Como me ha salido distinto de 0, significa que forma un paralelogramo o cualquier figura, ¿vale? Y esto es muy útil para calcular volúmenes, ¿vale? Dependiendo del volumen, habrá que dividir entre 6, ¿vale? Si me piden, por ejemplo, el volumen de un paralelepípedo, pues habría que dividir entre 6, ¿vale? Es decir, que el producto vectorial de tres vectores no me da un vector como antes cuando teníamos dos vectores, me daba el vector perpendicular, aquí me sale un número, ¿vale? Y me ayuda a saber si son coplanarios o perpendiculares o para calcular volúmenes, ¿vale? Para eso es útil el producto vectorial mixto, el producto escalar, dependiendo de vuestro profesor lo dirá de una forma u otra, ¿vale? Es decir, que por un lado tenemos el producto escalar simple, que hay que hacerlo 2 a 2, el producto vectorial, si lo hacemos con dos vectores, sale un vector perpendicular, y si hacemos con tres vectores, me sale un escalar, ¿vale? Que lo que me determina es si son coplanarios o no, o para calcular volúmenes, ¿vale? Y el otro producto vectorial de dos vectores es muy útil para calcular área a través del vector que me sale. Y hasta aquí las dos dudas de matemáticas, espero haberlas resuelto. Si no, ya sabéis, las volvéis a enviar a Classroom o al email del programa y volvemos a resolverlas. Aquí en nuestra sección de noticias, avances tecnológicos, el otro día estuvimos hablando de movilidad sostenible, estuvimos hablando de los combustibles fósiles, de los combustibles nuevos como los biocombustibles y dejamos un poquito en el aire hablar del coche eléctrico y del coche de hidrógeno. Para hablar del coche eléctrico, que ya prácticamente es realidad porque hay un montón, antes era muy raro verlo, hoy en día es muy común verlo en las calles, incluso ver puntos ya de recarga. No voy a entrar ni en los modelos ni nada, mi función un poco también es para incentivar, como ya sabéis, a los alumnos en la física que hay detrás de esos motores y en la tecnología que hay detrás de esos motores. Para que os fijéis, lo que es la teoría física corresponde a 1843. ¿Vale? La ley de Faraday, a los alumnos aquellos que estén estudiando en segundo bachillerato, os sonará la ley de Faraday o la inducción magnética. Gracias a esa ley y también a la mente maravillosa de Tesla, que dio el primer motor eléctrico de inducción, han tenido que pasar, pues fijaos, hasta prácticamente hoy en día para que esos motores sean realidad, aunque ya se utilizaba en las industrias o en las herramientas eléctricas, no, incluso antes que era en el coche, pero a la evolución tecnológica que han tenido, como vais a ver, os voy a intentar un poco explicar para que entendáis la evolución que han tenido. Hoy en día ya podemos tener coches eléctricos circulando por nuestras calles. El gran interrogante, como vais a ver, como iré hablando a lo largo de la sesión, es la recarga, ¿vale? Y un futuro prometedor que hablaré después al final. Tengo aquí el ejemplo de un motor eléctrico, es una pequeña maquetilla, ¿vale? Si le quito el imán, esto es un imán, si le quito el imán, digamos que estaríamos en el ejemplo, aunque en pantalla aparecerá mejor que esto, tenéis el motor, lo que es de Tesla, ¿vale? Que es el motor de corriente alterna, ¿vale? Simplemente, si veis, lo que tiene dentro es una bobina, ¿vale? Aquí en estos cables se iría la batería eléctrica, ¿vale? Que también tenéis en pantalla un poco ahí cómo son la batería de los coches eléctricos y hablaré en el futuro, perdón, más adelante, cómo es el futuro de esas baterías eléctricas de los coches. Pero básicamente es muy sencillo, los motores eléctricos funcionan a la inducción magnética de Faraday. Básicamente lo resumo para no aburriros tampoco mucho, porque aunque es muy bonito esta parte de la física, básicamente lo que es que la variación de campo magnético, ¿vale? O una variación de campo eléctrico, induce un campo magnético que a su vez induce una corriente eléctrica, que es lo que hace que se transforme en energía mecánica o en energía cinética, que es lo que se mueve, que ahora explicaré lo que es, ¿vale? El motor, ¿qué partes tiene? Tiene básicamente lo que se conoce como un estator, ¿vale? Que es esto de aquí, ¿vale? Tiene la bobina, ¿vale? Que es donde entra la corriente y donde se induce el campo magnético. La única pega que tiene es que, claro, que
las baterías que hoy en día inducen corriente continua y necesitaría cambiar las alternas, ya sabéis, cambiar las alternas, cambiarlas de signo, ¿vale? Para que el campo inducido también vaya cambiando y a su vez lo que vaya haciendo que el rotor, que es esto de aquí iría la rueda del coche, ¿vale? El rotor de aquí se iría moviendo gracias a la inducción que produciría en las bobinas la corriente que metemos, ¿vale? La corriente alterna. Ya digo, este es el motor de corriente continua. La única pega que tiene es que, claro, como tienes que inducir el campo magnético y a su vez también induce otro campo magnético en el rotor, ¿vale? Tiene muchas pérdidas, se calienta mucho y aunque era y sigue siendo el más usual en los coches eléctricos, digamos que como ya sabéis la evolución y la tecnología avanzan por día y ahora veréis cuál es el nuevo modelo, aunque no lo pueda tener aquí porque no tengo el modelo. El siguiente modelo, ¿vale? Que se utiliza mucho en la industria, ¿vale? Es el de imán permanente, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene el de imán permanente frente al otro? Muy sencillo, ya no tengo que transformar la corriente en alterna porque mi imán, que es un imán permanente, ya tiene inducida la bobina que tengo aquí dentro, ¿vale? Y eso hace que tenga mucha menos pérdida y sea más fácil de controlar las velocidades, es decir, que en el coche controlemos mejor las velocidades, las revoluciones. ¿Qué pegas tiene? Pues este imán, que es bastante caro, ¿vale? Y aunque hoy en día ya se ha evolucionado un montón, se ha hecho mucho más compacto, como veis en pantalla, ¿vale? Sigue siendo un gran inconveniente este imán, ¿vale? Estos dos motores son los que hasta ahora se usaban en los motores eléctricos. ¿Hay uno mejor? Sí, antes de decir cuál es el ejemplo o cuál es el nuevo, ¿vale? O cuál es el que se está usando en los modelos nuevos. Si veis la simplicidad que tiene un motor eléctrico es nada, es decir, no tiene pistones, no tiene engranajes, no tiene nada, es decir, simplemente es un estator, ¿vale? La bobina y el rotor, que es lo que me da la energía cinética o mecánica al coche. Muy simple de mantener un motor eléctrico. Como veis, no tiene como un motor de combustión que tiene cilindro, engranaje, mucho más complejo. Es decir, el motor eléctrico es muchísimo más simple. ¿Y cuál es el futuro de los motores eléctricos? Pues son los llamados síncronos, ¿vale? Aunque también el del imán permanente también es síncrono, ¿vale? Los síncronos son mucho más efectivos, ¿vale? Y aunque se utilizaba o se estaba utilizando simplemente en grandes empresas, en grandes industrias, perdón, ya se ha conseguido, o ya hay algunos modelos para entrar ni decir modelos, pero sí es verdad que ya hay coches con los nuevos motores nuevos, ¿vale? Que une lo mejor de los otros dos en uno solo, es decir, que aquí que teníamos un imán permanente, sustituimos un imán permanente en el estator, ¿vale? Que estaría imanizado, tendría una parte positiva y una parte negativa. Al llegar la corriente eléctrica, ¿vale? Lo que hace es que ese estator va cambiando él solo su polaridad, es decir, se convierte en una parte positiva y otra parte negativa, que a su vez hace que el conductor, que es el rotor que tenemos aquí, se vaya poniendo en paralelo con él y vaya moviéndose y vaya generando que nuestras ruedas se muevan, ¿vale? Ahí en pantalla tenéis algunos esquemas de esos motores nuevos, son una maravilla, son más duraderos, ¿vale? No necesitan tanto coste de fabricación, ¿vale? Y es el futuro, y no solamente el futuro, sino que esos motores van a permitir también que, por ejemplo, las baterías se recarguen al frenar o al acelerar, es decir, que esos motores, aparte de coger la corriente de la batería, cogería la corriente de ¿dónde? Pues a la hora de frenar, a la hora de acelerar, sean capaces de autorrecargarse ellos mismos, de tal forma de que siempre el estator vaya cambiándose, perdón, no se recargaría, sino que lo que querían es que ese estator vaya moviéndose sin necesidad de la batería. Ahí está el futuro. Al igual que también está el futuro, como ya antes he comentado, tanto ese tipo de motores nuevos como los motores antiguos necesitan mucho tiempo de recarga, como los que tengáis coche eléctrico sabéis, ¿vale? Si necesita bastante tiempo para recargar, algunas baterías tienen poca autonomía. ¿Y dónde está el futuro? Pues las baterías, que en próximos programas hablaremos de esa evolución, y también algo que se lo debemos también
a Tesla, ¿vale? Que fue el inventor del motor de inducción, que es la carga de esas baterías sin necesidad de cable, es decir, inalámbricamente. Si llegaríamos a un sitio, pondríamos nuestro coche bajo un techo y al cabo de un tiempo se recargaría solo. Eso es el futuro, y hay prototipos, están funcionando, y ya digo, se lo debemos básicamente todo esto a Faraday y a Tesla, que fueron visionarios, sobre todo Tesla, que fue un gran visionario de los motores de inducción y de electromagnetismo. Y como nos habla también del coche hidrógeno, que sí que antes era prácticamente un sueño, ya es prácticamente una realidad. El motor de un coche hidrógeno básicamente es un motor eléctrico, pero su gran novedad es que en vez de cargar una batería, que esto no es una pila de combustión, ¿vale? Como ya hemos hablado, como hablamos en los primeros programas del hidrógeno y de las pilas de combustiones y de cómo se obtenía el hidrógeno, hago un pequeño resumen, si no tiráis del YouTube. El hidrógeno, recuerdo que lo obteníamos a partir de la hidrólisis del agua o de la pirólisis del metano, ¿vale? Que es combustible fósil, ya sabemos todo de dónde viene, si no os hacéis una idea hemos ido a hablar de las vacas, ¿vale? A través de la pirólisis del hidrógeno obtenemos el hidrógeno, que es el elemento más abundante de la naturaleza, lo obtenemos. Si además lo obtenemos, como ya hablamos, de energías renovables, hablaríamos del hidrógeno verde. Pues bien, si ese hidrógeno verde, como ya comenté en otros programas, es fácil de transportar y de almacenar, porque sabemos transportar y almacenar gases, si llegamos con nuestro coche de hidrógeno a un punto de recargaje, lo que recargamos es una pila de combustión, ¿vale? Esto es una pila galvánica, un ejemplo de una pila galvánica, aunque en pantalla tenéis lo que es la pila de combustible, tenéis el dibujito y tenéis una célula de combustión, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues bien, llenamos nuestro tanque de hidrógeno, ¿vale? Que sería como un tanque, como una bombonita que tendríamos ahí, lo llenaríamos y haríamos pasar el hidrógeno a una parte y por otra parte entraría oxígeno del ambiente, ¿vale? Es decir, hacemos combustionar el hidrógeno verde con el oxígeno y obtendríamos electricidad que se la comunicamos a nuestro motor eléctrico. Y así tenemos el coche de hidrógeno. ¿Dónde está el futuro del hidrógeno o del coche de hidrógeno verde? Pues están las pilas de combustión. Y si os apasiona este mundo, es una maravilla. Es decir, construir son auténticas, más finito que esto, prácticamente como más fino que un dedo, ¿vale? Y lo que hace es combustionar el hidrógeno y el oxígeno. ¿Y dónde está el avance del coche de hidrógeno? Aparte de los puntos de recargar. Yo antes hablaba que meteríamos nuestro hidrógeno en un tanque, pues está habiendo investigaciones. Imaginaos que ese tanque estaría lleno de esponja, pero no la esponja que nos bañamos, sino una esponja sintética, una esponja que lo que hace es aumentar la capacidad del tanque de hidrógeno y por lo tanto tendríamos más autonomía con nuestro coche de hidrógeno verde. Y es ahí donde está el futuro y donde posiblemente esté la descarbonización y la movilidad sostenible en un futuro. Yo os animo a que estudiéis algo de física, algo de ciencia, porque realmente a mí me apasiona y espero que esta sesión también ayude a apasionar a los futuros jóvenes. Ahora seguimos con más contenido en el Profesor de Ciencia. Bueno, ahora seguimos con una duda de física. Un alumno nos ha preguntado que expliquemos la velocidad de escape o las diferentes velocidades de escape. Voy a intentar explicarla a mi forma, como me gusta a mí, ¿vale? Después haré también una reseña de la película a que le guste ese tema de poner algo en órbita o lanzar un objeto al espacio, está muy interesante. Vale, imaginaos que esta es la Tierra, ¿vale? Estaría mejor dibujada, ¿vale? Yo soy malo dibujando, ¿vale? Imaginaos que queremos lanzar un objeto lo más lejos posible, es decir, que no esté al alcance de la gravedad de la Tierra ni a la gravedad de nada, ¿vale? Si vamos a suponer que nada más está la Tierra y lo queremos lanzar para que no exista gravedad, es decir, lo queremos lanzar o al final de la galaxia o a los límites del sistema solar, ¿vale? Si al infinito. Si queremos lanzar una sonda, por ejemplo, que la tendríamos aquí, la queremos lanzar
al infinito. Eso se conoce como la velocidad de escape o la velocidad para que no tenga atracción gravitatoria, ¿vale? Si lo pueden preguntar como la velocidad necesaria para que no tenga atracción gravitatoria o la velocidad de escape, ¿vale? Lo pueden preguntar de las dos formas, ¿vale? Te digo, hay que suponer que no tenemos el Sol, ni tenemos Júpiter, ni Marte, ni nada, ¿vale? Porque si lo queremos llevar al límite del sistema solar, tendríamos la influencia de los demás planetas, entonces nos vamos a llevar aún más lejos todavía, donde no haya nada, ¿vale? Donde no haya ningún planeta. Vale, esto se hace a través de la energía mecánica. ¿Qué es la energía mecánica? La energía mecánica, si queréis que la explique más tranquilamente otro día, ¿sabéis? Tenéis el email del programa o tenéis el código del Classroom, uniros, ¿vale? Y os explico lo que es la energía mecánica. De todos modos, os explico brevemente. La energía mecánica es la suma de toda la energía que tiene un cuerpo. En este caso, nuestro cuerpo, por supuesto, va a tener energía potencial gravitatoria más la energía cinética con que le peguemos la patada, ¿vale? O lo lancemos, ¿vale? La energía potencial gravitatoria, su fórmula muy sencilla, es menos g, que es la constante de la gravitación universal, m del planeta donde estemos, la m pequeña se refiere al satélite y aquí es la distancia a donde esté, que en este caso es el radio de la Tierra, ¿vale? Yo que me sé en modo teórico no voy a poner ningún dato, ¿vale? Y lo tenéis de forma general para cualquier problema que os lo pidan, ¿vale? Simplemente el alumno quería que explicara el concepto. Y por otro lado tendríamos aquí la energía cinética, que ya todo el mundo que esté estudiando física sabrá que es un medio de la masa del objeto por la velocidad al cuadrado. Esta sería la energía mecánica que tendría originalmente, ¿vale? ¿Cuál es la energía mecánica en el infinito? Cero. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no hay atracción gravitatoria, por lo tanto no tiene energía potencial gravitatoria, y digamos que es como una altura máxima que ya hemos explicado en otras ocasiones, que es como cuando llega aquí arriba, se para si no tiene velocidad, así que es cero. Y aquí donde muchos alumnos me preguntan, vale Andrés, y si la energía mecánica se conserva, yo tengo aquí y está a cero, ¿qué es lo que ha pasado? Pues básicamente que se ha ido perdiendo a medida que se ha ido alejando del planeta, ¿vale? Aunque os suene raro porque como no hay ningún otro tipo de fuerza, la energía mecánica 1 tiene que ser igual a la energía mecánica, en este caso en el infinito, ¿vale? No incluimos las pérdidas, ¿por qué? Porque esas dos energías tienen que ser iguales por el principio de la conservación de la energía, porque son fuerzas conservativas, ¿vale? Que no es de miedo, ¿vale? Si no tengo que añadir rozamiento, básicamente en el espacio no hay rozamiento, es decir que no os preocupéis porque, ya digo, la ley de conservación me dice que solamente actúa fuerza conservativa y le igualamos. Entonces a la hora de igualar estas dos, yo igualaría ¿vale? Sería más, esto igual a 0. Tenemos que despejar aquí la velocidad de escape. Esto que está restando pasaría sumando. Lo multiplicaríamos este 2 que estáis viendo, aquí pasaría multiplicando. Aquí iría el radio de la Tierra y la masa pequeña que os vais, si os fijáis, se os va. Así que la velocidad de escape 2 veces gm partido del radio de la Tierra. Y acá hago hincapié, si os fijáis, la velocidad de escape no depende exclusivamente, no va a depender de su masa propia, es decir, la masa del objeto que queramos poner en infinito, sino va a depender del planeta donde estemos. Es curioso, lo preguntan mucho en forma teórica. Así que la demostración muy sencilla, no aprendéis solamente la fórmula, ¿vale? Es decir que veis la demostración muy sencilla y a la hora de preguntaros, ¿depende de la masa del objeto? No, dependen exclusivamente en este caso de la masa de la Tierra, ¿vale? Esta sería la velocidad de escape para lanzar cualquier objeto al infinito. Vale. Yo también voy a querer poner varios ejemplos más aparte del infinito, ¿vale? Voy a poner aquí la velocidad de escape para que la tengamos y ahora la comparemos, ¿vale? Y mientras borro, hay una película muy buena de
las mujeres ocultas en la NASA, ¿vale? Que trata aparte de las primeras mujeres que había en la NASA, que eran de color negro, ¿vale? Y utilizaban, podéis ver como en una de las pizarras, una de las matemáticas, usaban uno de estos cálculos un poco más complejos, porque sí es verdad que a nivel de bachillerato no se meten pérdidas de las fuerzas de Coriolis, ni en las fuerzas centrífugas, a veces hay cosas que se obvian, pero está muy curioso porque utilizaban este tipo de datos como para calcular la velocidad con la que tenía que lanzarse, en este caso el Apolo 11 para llegar a la Luna, o la velocidad orbital que necesitaba para estar allí, ¿vale? Os la recomiendo sobre todo para que veáis los cálculos y vais a identificar parte de los cálculos que aquí haremos, ¿vale? Vale, imagina que queremos poner este satélite, pero simplemente los quiero poner a una altura, es decir, queremos lanzar un globo sonda, que es lo que se conoce, ¿vale? Lanzamos un globo sonda y vamos a calcular su velocidad de lanzamiento. Ojo, digo de lanzamiento para distinguir de la de escape, porque la otra era escapar de la Tierra, ¿vale? Es decir, llevarla a los confines del universo, y esta vamos a calcular velocidad de lanzamiento. La energía mecánica aquí en la Tierra sigue siendo exactamente la misma. La velocidad, en este caso, voy a poner una L de lanzamiento, ¿vale? Y aquí vamos a llamar esto H, ¿vale? Que es la altura a la que lo queremos lanzar el globo sonda. La energía mecánica sería, voy a ponerle un 2. Llegamos al globo sonda, nos echa la foto, nos sale guapo y caería, ¿vale? Pero básicamente lo que me interesa es que cuando llegue aquí se para, es decir, que solo exclusivamente va a tener energía potencial gravitatoria. Pongo R y esta R, mucho cuidado porque esta R sería R de la Tierra más H, ¿vale? Yo la pongo para que aquí un poco simplifica los cálculos, ¿vale? Pero recuerdo que esta R es R de la Tierra más H, que no lo hago porque muchos alumnos calculan esta R y se les olvida quitarle el radio de la Tierra porque preguntan la altura y se lo olvidan, ¿vale? Es decir, que para calcular la altura tendría que restarle el radio de la Tierra. Vale, pues igual que antes, como solamente hay conservativa, igualaríamos una energía mecánica con la otra. Así que pondríamos aquí la inicial. Os recuerdo que queremos despejar la velocidad. Fijaos que yo no estoy haciendo ningún número, ¿vale? Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que los números los pongáis al final. Yo, como lo estoy haciendo también en modo teórico, no estoy utilizando un número, ¿vale? ¿Por qué? A la hora de ponerlo así, veis que la masa del satélite desaparece, así que la velocidad de lanzamiento no va a depender de la masa del objeto como pasaba con la velocidad de escape, ¿vale? Muchas veces lo digo que pongáis porque muchas veces puede ir datos, es decir, y queda más elegante de cara a un examen utilizar simplemente las letras, ¿vale? Y después ir tachando lo que ambos miembros está, ¿vale? O sacamos el factor común. Vale, a la hora de despejar esto, ahora diréis, eso no es tan simple, Andrés. Pues sí, mira, esto está restando, pasaría para allá sumando. ¿Vale? Y este 2 que está aquí dividiendo, pasaría aquí multiplicando. De momento voy a dejar cuadrado porque aquí voy a hacer cosillas más bonitas. Vale, voy a poner aquí velocidad al cuadrado, lanzamiento. Si os fijáis, GM lo tiene en factor común. Así que yo pongo aquí 2GM y pondríamos esto. Y después, como está al cuadrado, le haría la raíz. ¿Vale? Ya tendríamos la velocidad de lanzamiento simplemente para que nos eche una foto, ¿vale? Y después volvería a caer, ¿vale? Es decir, esta sería la velocidad de lanzamiento a una determinada altura, ¿vale? Si os fijáis, esto lo podemos poner
Si lo pondríamos así y nuestro radio, nuestra altura fuera infinita, es decir, que esto sería 0, tendríamos la de lanzamiento, la de escape, ¿vale? Es decir, que esa sería la velocidad para ponerlo a una determinada altura, ¿vale? La velocidad de lanzamiento a una determinada altura, ¿vale? Vamos a copiarla por aquí, porque vamos a hacer un ejemplo más para que tengáis la otra velocidad de lanzamiento. Borro por aquí. Y vamos a poner aquí que la velocidad de lanzamiento Vale, me paso un poquillo del dibujito y ahora imaginaos que aparte de un globo sonda lo que queremos es lanzar un satélite para ver el furbo, por ejemplo, ¿vale? O para que nos diga la información meteorológica. Si lo que dice que queremos poner a este satélite en órbita, ¿vale? Es decir, aparte de la energía potencial tendríamos la energía cinética. Voy a poner aquí un cerito de órbita, ¿vale? Vale, lo primero, antes de igualar las dos, necesitaríamos calcular esa velocidad orbital, ¿vale? Nos darían datos, no os preocupéis, yo estoy en modo teórico. ¿Cómo lo calculamos? Ya en otros programas hemos calculado la velocidad orbital, ¿vale? Puedes tirar de YouTube o si queréis que me lo explique más tranquilamente o un ejercicio de satélite, ya sabéis, ¿vale? Ahí tenéis el email del programa o el código del Classroom y uniros, ¿vale? Si aplicamos la segunda ley de Newton, ¿vale? Es decir, nuestros satélites tendrán un principio la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta, es decir, que son la misma para que el satélite no se cayera. Básicamente aquí tendríamos Gm, M minúscula, partido el radio al cuadrado cuadradito, que es la fuerza, igual a la masa del satélite, y la velocidad, como es la velocidad centrípeta, os recuerdo que era v al cuadrado, que es la orbital, partido r. Si os fijáis, incluso la velocidad orbital no depende de la masa del satélite, depende de la masa del planeta donde esté más cercano. Así que nuestra velocidad orbital es Gm partido r. Esa sería la velocidad orbital, ¿vale? Vale, ahora si igualamos la energía mecánica 1 con la energía mecánica en 2, ¿vale? Básicamente tendríamos sigo poniendo L de lanzamiento y ahora aquí sería menos Gmm partido R radio, que os recuerdo que es RT más H, cuidadito, ¿vale? Y aquí sería más 1/2 la masa y la velocidad orbital sería esto al cuadrado, ¿vale? Así que sería, le quitamos la raíz y curiosamente, como ya hemos hecho en otro programa, básicamente es 1/2 de la energía potencial que tiene en la órbita. Es decir que la energía mecánica 1, aquí no podemos hacer nada. Pero aquí esto sería menos 1 más 1/2, porque todo esto es factor común, se me va a quedar menos 1/2 de Gm, M minúscula partido R, ¿vale? Y ahora tachamos la masa porque no va a depender de la masa del satélite. Diré que pesado es, pero lo hago porque es hincapié, porque es una de las preguntas típicas de examen o de selectividad. Hay que despegar otra vez la velocidad de lanzamiento. Esto que está restando pasaría aquí sumando. Sería menos 1/2 de Gm partido R más Gm partido RT. ¿Vale? Ahora todo esto lo podemos multiplicar por 2, que es este 2 que está aquí dividiendo. ¿Vale? Y antes de hacerle la raíz, vamos a ponerlo un poquito más bonito. Si saco factor común Gm, y este que está sumando lo pongo aquí,
y la hago la raíz, tendríamos la velocidad de lanzamiento para ponerlo en órbita. Es decir, si queremos poner en órbita un satélite para ver el tiempo o simplemente para ver el furbo, ¿vale? Esa sería su velocidad de lanzamiento, ¿vale? Dependiendo de la altura, tendremos que lanzarlo o no. Y ya sabéis, no depende de la masa del satélite, ¿vale? Aquí tenéis las tres velocidades para sacarlo a la transición gravitatoria, para ponerlo a una cierta altura, es decir, un globo sonda, y para ponerlo en órbita, ¿vale? Y aquí hemos hecho también brevemente la velocidad orbital para calcular la energía mecánica de la órbita, ¿vale? Si tenéis algún tipo de duda de satélite o de gravitación, ya sabéis, ahí tenéis el código del Classroom o el MD programa, me lo hace llegar. Y hasta aquí el programa de esta semana. Ya sabéis, hemos resuelto varias dudas matemáticas, entre ellas un sistema de ecuación no lineal. Hemos resuelto también una duda sobre los vectores. Hemos explicado la velocidad de escape y de lanzamiento de un satélite. Y en la sesión de noticias y avances tecnológicos hemos hablado del motor eléctrico y del coche de hidrógeno como el futuro de la movilidad sostenible. Y hasta aquí el programa de hoy y hasta la semana que viene.